Cordial saludo. Bienvenidos de nuevo a este su espacio de temas y problemas literarios. Yo soy Sundiata Keita, escritor, actualmente representante por el subsector de escritores independientes dentro del Consejo de Literatura en el distrito de Medellín, así como también miembro fundador del colectivo artístico Epísteme Colombia. Pues bien, en este programa vamos a aproximarnos a una serie de conceptos los cuales es importante tener claros, ¿no? Porque como ya hemos comentado, pues quien no tiene claridad conceptual, no tiene claridad argumentativa e incluso frente al tema de la misma creación literaria tampoco puede tener una claridad en este último sentido, es decir, una claridad creativa. ¿Por qué? Porque al desconocer ciertos conceptos que se aplican en el contexto literario, podemos llegar a incurrir en unos errores determinados. Entonces, ¿de qué conceptos vamos a hablar? Básicamente del estilo y del tono literario, ¿cierto? Que muchas veces se confunden porque tienen una relación bastante estrecha, bastante cercana. Vamos a aprender si están en una escala horizontal con otros elementos como por ejemplo la trama y los personajes, si son equivalentes, intercambiables, o si por el contrario tienen una posición piramidal y una estructura jerárquica, ¿no? Pues en opinión de mi opinión y dando pues lógicamente los argumentos por los cuales se llega a esta conclusión. Pero iniciemos hablando frente a estilo y tono, ¿cierto? Cuando se habla del estilo literario, ¿de qué se habla? Una definición más contemporánea tiene que ver con la forma en la que él narra el autor. Ese es el estilo. El estilo es la manera en la que el autor narra, ¿cierto? De alguna forma, si lo vemos así, es un requisito preexistente a la generación de cualquier texto literario, porque ya nosotros venimos con una manera determinada debido a los presaberes, a las experiencias, a las inclinaciones, digamos, estéticas, a las influencias de orden literario, de la cual ya también hemos hablado en el canal, venimos ya con una predisposición al estilo. Hoy por hoy se acepta que así no seamos grandes escritores de renombre, podemos tener un estilo, pero hace unos años atrás la discusión por lo menos en ciertos ámbitos académicos, tenía que ver con que el estilo estaba reservado para los grandes escritores, para un Whitman, para un Joyce, para un Dostoyevsky, que los escritores pues que no hubiésemos alcanzado ese renombre no teníamos derecho a tener un estilo. Pues en el mejor de los casos una técnica, ¿no? Pero el estilo se ha aceptado como una huella dactilar en cuanto al proceso creativo frente a la redacción. Ya cada persona tiene su estilo. Eso está mucho más aceptado hoy en día. Ya la calificación del estilo es una cuestión diferente. Entonces, el estilo es la forma en la que narra el autor, la manera como el autor comunica a nivel instrumental, cómo escribe. Y el tono es la actitud que tiene el autor frente a lo narrado y la emoción que quiere comunicar a los lectores, ¿cierto? Al público. Por eso el tono suele asociarse a un adjetivo que describe una emoción, un tono melancólico, un tono humorístico, un tono romántico, un tono sarcástico. Es decir, que el tono tiene que ver y está vinculado con la descripción de una emoción. Y el estilo está más vinculado a la intención comunicativa, porque puede usted encontrar textos de información, por ejemplo, que tiene un estilo expositivo, lo que se hace es una argumentación donde no se están validando opiniones, ¿cierto? Cuando usted busca un texto de información, en áreas inclusive no literarias, ¿no? De la ciencia, de la política, va a encontrar un estilo, ese escritor o esa autora tiene un estilo, ¿cierto? Expositivo. Cuando se habla, por ejemplo, de lo propiamente literario, ya se habla de un estilo narrativo, porque la intencionalidad es otra. También se puede hablar de un estilo persuasivo, cuando se trata de convencer a alguien. Y así se van dando diferentes tipos de estilo, un estilo descriptivo, ¿no? Cuando se trata de generar imágenes mentales
en el lector. Entonces veamos que el estilo está asociado entonces a una intencionalidad comunicativa y a unas técnicas que no necesariamente son todas de orden literario. Eh, en cambio, ya en el campo de la literatura, el tono, es decir, la actitud que tengo yo, lo que yo quiero comunicar, qué emociones quiero yo comunicar por medio de los personajes, de la trama y demás al público lector. Entonces, veamos que hay una diferencia, ¿cierto? Aunque incluso hay personas que los usan de una manera intercambiable. Entonces, el estilo, digamos, está predeterminado y a su vez predetermina, a su vez se convierte en un parámetro cuando el escritor, cuando el autor se dispone a realizar su obra. Ahora el estilo puede cambiar, lógicamente. También cuando hay variaciones en las influencias, cuando hay variaciones en lo que se quiere comunicar, en los presaberes, puede cambiar el estilo, pero suele mantenerse y cuando usted lee a un autor inmediatamente lo reconoce. Dice, ah, este es el estilo de este autor. Y de hecho es lo que lo hace destacar. Ahora bien, el tono, como vemos, tiene que ver mucho con lo que se está narrando y lo determina. Ahora, debe ser un tono congruente. Por ejemplo, un cuento, se me ocurre ahora un cuento, por ejemplo, como El gato negro, de Edgar Allan Poe, que es lógicamente, es sombrío, ¿no? El tono es sombrío de lo que se cuenta, ¿ya? Pero si usted trata de narrar ese cuento, digámoslo, de una forma humorística, pues aparte de mostrar cierto sadismo y demás, y complacencia frente al maltrato animal, viéndolo como un hecho humorístico, desentona con, todo, con precisamente el estilo que propone Edgar Allan Poe, que tiene que ver o tenía que ver con esa forma, ¿no? En la cual en ese cuento en especial, por ejemplo, se abordan distintas problemáticas, la violencia doméstica, el carácter humano, lógicamente las situaciones de orden sobrenatural y demás, una serie de temáticas. Entonces, si el estilo de un autor está marcado por eso, su huella dactilar, y el tono que usa es correspondiente, ¿no? Un tono sombrío, melancólico, más reflexivo, pues no puede o no se deben introducir variantes humorísticas o románticas, porque entonces eh, uno como lector inmediatamente se da cuenta que hay un desajuste, ¿no? No hay una correspondencia entre estilo y tono. Ahora bien, ya con este ejemplo de este cuento que creo que la mayoría lo hemos leído alguna vez, lo hemos visto alguna vez, o por lo menos tenemos referencias de este escritor de Edgar Allan Poe, de este cuento El gato negro, hablemos también de cómo, por qué la relación que existe y cómo subordina el estilo y el tono al resto de las situaciones. Por ejemplo, si seguimos aplicando este cuento, seguimos utilizándolo, nos vamos a dar cuenta que efectivamente todo lo que gira alrededor de la trama, los personajes, la manera como el personaje protagonista, por sus propios demonios internos y por su violencia y toda esa ira que tiene reprimida, pese a que es un amante de los animales, termina asesinando al primer gato y demás, determina inclusive las características físicas del gato negro, ¿cierto? Cómo están determinadas y lo relevante que son en la obra, tienen que ver tanto con el estilo general narrativo de Poe como con el tono sombrío del cuento. Entonces, si se planteara, por ejemplo, cuál de esos elementos podría o no desaparecer, si uno dijera, bueno, ¿qué elemento desaparecería usted o qué elemento o con qué único elemento podría trabajar? Yo diría que el estilo es preexistente, es inmanente, es propio a cada autor, es inherente al autor. Por eso no puede sustraerse de esa ecuación, digamos, entre estilo, trama y personajes. La trama depende del estilo. Lo que se cuenta depende en buena medida en cómo se cuenta, porque si usted lo cuenta de una forma en la que requiere más tiempo, lo que se cuenta se va extendiendo o se va reduciendo. Y los personajes son funcionales, gravitan alrededor, son satélites de la trama. Que volviendo a este cuento, por ejemplo, personajes de otras características o no cabrían allí en la historia. La harían perder poder de persuasión, la harían incongruente, ¿ya?
Por ejemplo, un chiste donde el gato, Plutón, por ejemplo, hablara en lugar de ser un gato ordinario, pues rompería la dinámica. O que el personaje protagonista se pusiera de pronto a contar chistes, pues tampoco le daría la coherencia, que es lo que, esa congruencia, ¿cierto?, interna, que es lo que genera el poder de persuasión, el poder de verosimilitud, de podernos convencer, pese a que es un relato sobre en lo sobrenatural, ¿cierto? Y violento además, que es plausible, ¿no? Entonces, tener en cuenta eso, estilo y tono, hoy se reconoce, saber que hoy en día se le reconoce pues un estilo como una forma en la que el autor narra, un tono, la actitud, lo que la intención comunicativa que tiene que ver con una emoción, ¿cierto? Que tiene en el tono, ¿cierto? El estilo que tiene que ver más con esos tipos de intenciones comunicativas, persuasiva, narrativa, expositiva, descriptiva, por citar algunas. El tono que tiene que ver con emociones, que ya dijimos, sombrío, melancólico, romántico, humorístico, irónico, em, y trama y personajes que en nuestra definición están subordinados tanto al estilo como al tono, sobre todo al estilo y también al tono. Aunque el estilo, o sea, en una misma obra literaria puede, en algunos momentos, sí, por ejemplo, una novela, puede tener momentos, por decirlo así, humorísticos, ¿no? Momentos, digamos, un tono humorístico se puede adaptar, un tono romántico, así no es una novela romántica, pero en algún momento, porque lo requiere los personajes y la trama lo requiere, el tono puede variar dentro de una misma eh, novela, por ejemplo, teniendo en cuenta que el estilo, que la forma de narrar va a ser congruente a lo largo y va a ir reunir esos distintos tonos y saber en qué momento también se hace esa variación. Y pues, como siempre, invitarlos a suscribirse al canal, a compartir, lo más importante, a comentar qué piensan ustedes, cómo definirían el estilo, cómo definirían el tono. ¿Qué relación piensas que tiene respecto, por ejemplo, elementos como la trama y personajes? ¿Piensan que es vertical, piramidal, jerárquica, eh, como se ha expresado aquí, o piensan que puede ser horizontal e intercambiable? Como siempre, agradeciendo su permanencia en el canal y el acercarse y retroalimentarnos mediante estos videos. No siendo más por el momento, nos veremos en un siguiente episodio.